juego de terror del momento. Esta joyita, que parece una fusión entre los ultra populares Poppy Playtime y Rainbow Friends, nos lleva a explorar un jardín de niños abandonado, que como ya te podrás imaginar, esconde muchos secretos y aún más horrores. En este video vamos a narrar su historia con lujo de detalles, pero no solo eso. Al final los voy a dejar con una teoría que intenta explicar algunos de los misterios detrás de esta nueva y terrorífica aventura. ¿Te encuentras listo para conocer a Bam Bam y a su grupo de traviesos y coloridos amiguitos? Pues entonces comencemos de una vez. Nuestro macabro relato empieza mostrándonos la grabación de una cámara de seguridad y un misterioso mensaje que reza lo siguiente. Para un padre que busca a su hijo desaparecido, el tiempo es algo muy delicado. ¿Qué significa todo esto, te preguntas? Deja que te lo explique. Resulta que hasta hace muy poco el jardín de niños de Bam Bam contaba con una gran reputación, ya que utilizaba técnicas de enseñanza avanzadas que hacían que los pequeñines desarrollasen sus habilidades mucho más rápido de lo normal. De más está decir que todos los papás querían que sus hijos estudiasen ahí. Los niños por su parte estaban más que felices de asistir, ya que ahí vivían Bam Bam y sus amigos, un grupo de mascotitas que además de entretenerlos, les enseñaban a compartir, ser amables y ayudar a otros. La felicidad se respiraba en el ambiente. Un fatídico día, sin embargo, todos en el kindergarten de Bam Bam desaparecieron sin dejar rastro. Esto incluía a los maestros, al personal de limpieza y seguridad y por supuesto que también a los pequeñines. Nuestro protagonista, al que llamaremos Bob con cariño, era el padre de uno de estos niños desaparecidos que, como ya te podrás imaginar, estaba increíblemente preocupado por su hijo y quería encontrarlo a toda costa. El desesperado hombre consiguió las imágenes de una de las cámaras de seguridad del jardín de Bam Bam y se puso a verlas con la esperanza de dar con el paradero de su pequeño. La grabación empezaba a las 10 de la mañana y mostraba una habitación con varias computadoras antiguas que parecía ser una oficina. Se escuchaba la risa y el alboroto de los niños a lo lejos. Era la hora del recreo. A las 11 una de las sillas cambió de posición como si alguien la hubiese movido. Al mediodía aparecieron unos tablones de madera junto a un martillo en uno de los muebles y los pequeñines dejaron de hacer ruido. El recreo había terminado, o al menos eso parecía. A la 1 la puerta de la habitación se abrió mostrando un mural de uno de los famosos personajes del kindergarten. Una hora más tarde, una especie de humo negro apareció frente al mural y la silla volvió a moverse. A las 3 p.m. la puerta se cerró y todo quedó en oscuridad. Ahí terminaba aquel extraño metraje. Las imágenes no le dieron pistas sobre el paradero de su pequeño, así que Bob, que era un hombre de armas tomar, decidió ir él mismo al jardín de Bam Bam para encontrarlo. Por algún motivo la policía no le estaba prestando mucha atención al caso, así que no veía otra opción. Luego de un corto viaje llegó al kindergarten y fue recibido por un lobby colmado de color donde los principales protagonistas eran las mascotas del lugar. Estos sonrientes personajes habían sido plasmados en las paredes. Bob conocía sus nombres ya que su pequeñín era un gran fanático y siempre le hablaba de ellos. El verde era Jumbo Josh y su misión era enseñarle a los niños a comer frutas y vegetales. La medusa anaranjada se llamaba Stinger Flynn y su objetivo era educar a los pequeñines para que ayudasen a los demás. El pajarito rosa llevaba el nombre de Opila Bird y quería que todos los peques estuviesen siempre sonriendo. La cosa azul era el Capitán Fiddles y hablaba como si fuese un cavernícola. El monstruito blanco de cachos era Bambalina y le enseñaba a los niños a ser amables con todo el mundo, mientras que Bam Bam, el cual por cierto era el líder de la banda, tenía la misión de enseñarles a compartir. Nuestro protagonista no tenía tiempo que perder, así que se puso a investigar sus alrededores. En el lugar había 2 puertas y ambas estaban cerradas, así que buscó alguna manera de abrirlas. En la cafetería no había nada, pero su suerte cambió cuando examinó el escritorio de la recepción. Ahí, entre 2 viejas computadoras, encontró una tarjeta azul y supo al instante que le serviría para entrar en una de las habitaciones cerradas. Bob pasó la llave por el sensor y la puerta se abrió lentamente.
Dentro halló un almacén lleno de cajas donde había un dron, un control remoto y una nota. Nuestro protagonista la leyó con atención. Querida mami, me estoy escondiendo en un cuarto, pero tengo que luchar contra el monstruo. Es mi única oportunidad para gustarle a Claire. Aquí habían dos opciones. O este pequeñín tenía una imaginación muy vivaz que lo hacía imaginarse monstruos con los que había que luchar para conquistar el corazón de su amada, o algo muy siniestro estaba ocurriendo en aquel lugar. Nuestro protagonista agarró el control remoto para controlar al dron, pero se dio cuenta de que le faltaban baterías, así que fue a buscar algunas. Sobre las mesas en la cafetería encontró justo lo que necesitaba. Él era una persona muy observadora, así que se le hizo un poco extraño no haber visto las baterías la primera vez que entró. Ha de ser la preocupación, Pensó. Bob usó su nuevo juguete para activar unos enormes botones rojos que se veían sospechosos y mientras lo hacía cayó en cuenta de algo curioso. El lugar tenía una tecnología demasiado avanzada para ser un jardín de niños. ¿drones? ¿Escáneres de tarjeta? ¿Puertas automáticas? Más parece un laboratorio que un kindergarten. Pensó. Nuestro protagonista cruzó la puerta amarilla y del otro lado se encontró con un largo pasadizo y con una de las mascotas del lugar. Opila Bird lo miraba con mucha atención desde la entrada de una de las habitaciones. Bob supuso que se trataba de una escultura, así que se le acercó curioso. Lo que él nunca imaginó es que el pajarraco se movería por sí solo. Era como si estuviese vivo. Esto no puede ser real. Mi mente me debe de estar jugando una mala pasada. Pensó Bob. El fin está aquí, decía aquel mensaje. Por el tipo de letra parecía haber sido escrito por un niño. También descubrió que había un rincón donde los niños traviesos eran castigados y humillados, tal como ocurría en las escuelas de antaño. Ban Ban adornaba una de las paredes con el siguiente mensaje. Compartir es preocuparte por los demás. Tu páncreas es mío. ¿A dónde demonios he enviado a mi hijo? ¿Qué es este lugar? Pensó Bob más preocupado que nunca. En la esquina de los revoltosos encontró otro de los botones, pero este estaba desactivado. Para prenderlo tendría que hallar una tarjeta amarilla, así que salió al pasillo. Activó otro de los sensores y quedó anonadado al descubrir una habitación de juegos enorme. El cuarto tenía árboles, un barquito, un riachuelo de mentira, columpios, sube y bajas y hasta una estructura de madera con toboganes incluidos. De más está decir que aquel lugar era el sueño de cualquier niño pequeño. En una de las se puso su gorrito de constructor y con su nueva herramienta quitó las maderas que bloqueaban su camino. Del otro lado encontró una enorme y oscura habitación que tenía un agujero gigantesco justo al centro. Esto no se parece en nada a las piscinas de pelotas que yo conozco. Pensó preocupado el protagonista. En una de las paredes vio lo que parecían ser huellas de pájaro que salían de las profundidades. Estas desafiaban todas las leyes de la gravedad, así que supuso que se trataba de pinturas decorativas. Tenían que serlo. Nuestro héroe activó un sensor amarillo y esto hizo que una silla flotante apareciese de la nada. Aquel peligroso carruaje tenía la tarea de llevarlo a través del enorme hueco. Bob le tenía muchísimo miedo a las alturas, pero el amor por su hijo era aún más grande, así que se montó en la banqueta temblando de pies a cabeza. Él se quedó muy quietecito y gracias a eso pudo cruzar sano y salvo. Del otro lado aguardaba un acertijo bastante sencillo que consistía en seleccionar el color correcto de cada monstruo y una nota que le puso los pelos de punta. Decía así: Yo solo. Quiero jugar en el hueco pájaro, pero todos me dejaron. Todos tienen fiestas sin mí. La señorita Mason me vio, pero se fue. Estoy asustado porque el hueco es ruidoso y mis amigos gritan en él, pero el pájaro es gracioso. Quedaba claro que el mensaje había sido escrito por un niño muy pequeño, ya que estaba plagado de faltas ortográficas. Bob resolvió el acertijo de los colores rápidamente y esto hizo que un nuevo compartimiento secreto se abriera. Dentro halló una tarjeta anaranjada que le serviría para seguir explorando el kindergarten. Ni bien la agarró, escuchó un chillido a lo lejos. Resulta que Opila Bird sí que estaba vivo y venía a por él montado sobre la sillita voladora. El corazón se le paralizó del miedo. El pajarraco lo seguía con la mirada mientras se acercaba lentamente.
Desesperado por escapar, el héroe escaló una pequeña rampa que tenía cerca y fue así como notó otro de los botones rojos. Su confiable dron se encargó de oprimirlo, mientras el terrorífico de Opila Bird lo observaba con mucha, pero que muchísima atención. Ni bien activó el mecanismo, un piso de madera que podría usar para llegar al otro lado salió de dentro de la pared. Esto, sin embargo, no le gustó ni un poquito al pajarraco, ya que empezó a perseguirlo. Bob sabía que si lo atrapaba, su vida llegaría a un abrupto y violento final. Corrió como nunca antes lo había hecho. Por suerte, él había practicado atletismo en el pasado y además estaba muy en forma, así que alcanzó el otro lado rápidamente. Activó un botón de emergencia con Opila Bird aún en la plataforma y lo vio caer a las profundidades. Se había salvado de milagro. Bob, sin embargo, no tenía tiempo para recobrar el aliento. Su pequeño seguía atrapado en aquel terrible lugar y él lo rescataría a toda costa. Tenía que. Antes de seguir adentrándose aún más en el kindergarten, el protagonista regresó al lobby para ver si encontraba alguna nueva pista. Grande fue su sorpresa cuando en la cafetería, sobre una de las mesas, halló una grabadora, un viejo cassette y un mensaje que decía "para ti". Quedaba claro que no estaba solo. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, el valiente de Bob escuchó la grabación. No quedaba ninguna duda ya. Algo terrible había pasado en aquel lugar y todo parecía indicar que los niños se habían llevado la peor parte. Mi hijo tiene que estar bien, por favor, que mi hijo esté bien. Pensó muy angustiado mientras corría para abrir otra puerta al final del pasillo. Del otro lado encontró una pequeña oficina que tenía un televisor de pantalla plana empotrado en la pared y un escritorio con una vieja computadora. Justo ahí halló un ticket de avión. Este estaba programado para el 23 de octubre del 2016 y el titular era un hombre llamado Utmanab. El vuelo salía de la ciudad de Montreal en Canadá y llegaba a Madrid en España. Bob notó que el boleto tenía un código QR impreso, así que lo escaneó con la esperanza de descubrir algo más. Enorme fue su sorpresa cuando en la pantalla de su celular vio aparecer la siguiente imagen. Llegaste al salón de Jumbo Josh. Aquí es donde Jumbo Josh y sus hermanos vienen a descansar. Por lo general los intrusos son convertidos en papilla, pero parece que tú te has esforzado mucho para llegar a este lugar. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Pon música relajada, cómete un pastel y haz unos cuantos amigos. Nuestro perspicaz protagonista entendió que aquel ticket de avión era falso y que muy probablemente formaba parte de algún otro juego para los niños. Lo de convertir a los intrusos en papilla no le gustó ni un poquito. Luego de activar un sensor que aguardaba muy bien escondido debajo del escritorio, otro botón se prendió en la pared y Bob no tardó en oprimirlo con su dron. Gigantesca fue su sorpresa, cuando de un momento a otro, una parte del suelo empezó a bajar lentamente y en su lugar apareció un viejo y destartalado ascensor. Su hijo podía estar ahí debajo, así que sin pensársela ni un segundo, se montó y lo activó. El héroe empezó a descender lentamente hacia las profundidades, pero muy pronto el elevador se detuvo de golpe. Inmediatamente después escuchó un quejido gutural y acto seguido una alarma empezó a sonar. Bob no sabía qué demonios estaba pasando, pero lo entendió todo cuando de la oscuridad surgió una versión gigantesca y sonriente de Jumbo Josh. La bestia pesaba demasiado, así que pasó lo que tenía que pasar. El elevador se desplomó y nuestro pobre héroe terminó cayendo, sabe Dios a dónde. Y con eso ya hemos terminado de narrar la historia de esta nueva joyita del horror.